Buen día, muchas gracias. Agradezco primero a Presid por la invitación de participar en tan importante acontecimiento y bueno, y tratar de transmitirle la experiencia que yo he tenido dentro de INTA Espeña en la provincia del Chaco y después estaremos dispuestos a un intercambio de conocimientos, ¿no es cierto? Bueno, el tema fundamental, manejo de malezas en girasol. El girasol en la provincia del Chaco tuvo sus vaivenes de importancia, pero superado ampliamente por la soja, donde un momento ocupó bastante importancia, pero ahora está también volviendo a tomar relevancia. En el NEA, la producción de girasol se centra en los departamentos del sudoeste de la provincia, o sea, las localidades de Gancedo, Pinedo, Pampa del Infierno, un poco al norte, entre Cisleta, y desde Sespeña, donde tenemos la esoyeta de 1000 milímetros. Hacia el oeste, donde sabemos que las precipitaciones disminuyen de este a oeste, entonces tenemos un sistema de producción de girasol desde 1000 milímetros hasta 700, 800 milímetros, lo que hace que el manejo fundamentalmente del agua sea de importancia. Acá vemos lo que decimos, las distribuciones promedio de precipitaciones de Sespeña, donde ya les digo tenemos 1000 milímetros, y donde la producción de girasol se centra fundamentalmente desde mediados, fines de julio, hasta fines de diciembre, principios de enero. O sea que la demanda hídrica que nosotros tenemos al inicio, tenemos una oferta de precipitaciones muy baja, por lo que tenemos que trabajar muy bien en el barbecho, en la acumulación de humedad en el perfil del suelo. Entre los factores limitantes que tenemos nosotros en el girasol, tenemos los factores abióticos y bióticos. Aparte de, como habíamos dicho, las precipitaciones, podemos llegar a tener al inicio del cultivo heladas tardías, que muchas veces reducen mucho el rendimiento del potencial del girasol, y muchas veces también tenemos tormentas muy fuertes al momento de la cosecha y que también se puede dar en algunas zonas y en algunas veces granizos. Y los factores bióticos, donde los tenemos con plagas más o menos manejable. Nosotros todavía no tenemos una alta presión de plagas insectiles. Enfermedades, con el manejo de la genética se lo va llevando bien. Uno de los factores también determinantes de rendimiento son las aves. Nosotros al inicio del cultivo, palomas y muchas veces perdices nos determinan el stand de girasol que vamos a tener, y a cosecha cotorras y palomas que nos afectan mucho el rendimiento, y donde en muchas zonas se ha tenido que dejar de producir granos por esta presión que hay de aves. Y bueno, y lo que nos atañe a nosotros son malezas, que ya todos sabemos que los cambios que hubo en el sistema de producción, a pesar de que el girasol en nuestra zona fue el último que se adaptó a la siembra directa, fundamentalmente por la baja disponibilidad de principios activos para manejar la problemática de malezas, tenemos presencia de malezas tolerantes y resistentes de difícil control, así que es lo que en estos momentos nosotros vamos a dedicarnos. Entonces, por lo tanto, tenemos un sistema cultivo-maleza, donde nosotros tenemos características muy similares en la relación y donde están conviviendo esos dos elementos. El girasol tenemos un cultivo que de relativamente baja variabilidad genética, o sea, seleccionado para un ambiente y unas condiciones determinadas. Falla uno de estos, el rendimiento potencial del mismo disminuye. Hay una uniformidad impuesta por el manejo, que nosotros lo manejamos a una determinada densidad, a una determinada fecha de siembra, y requerimientos muy especializados. Versus a eso tenemos
las malezas con una alta variabilidad genética y fenotípica adaptadas a una gran variabilidad de ambiente, o sea, responden a cambios de temperatura, a cambios de humedad. Una gran fecundidad, o sea que tenemos la persistencia de esas malezas en el lote, ya sea por semillas que persisten en el banco, por propágulos vegetativos que persisten y que nos hacen que las manejemos y que sea difícil de manejarlas. Gran capacidad de dispersión, que eso hizo que con el manejo se dejen que las malezas florezcan y dan, fíjense que todas las especies problemáticas que nosotros tenemos en siembra directa son de gran capacidad de ser dispersadas por el viento. Y una gran variabilidad de explotar los ambientes, o sea, ante una deficiencia que se tenga, buscan recursos y son mucho más eficientes que el cultivo de girasol. Bueno, entonces tenemos que determinar estrategias de manejo para ese cultivo y para ese ecosistema cultivo-maleza. Entonces lo que tenemos son, ¿en qué momentos nosotros vamos a intervenir para manejar esas malezas? ¿Y qué métodos tenemos para ello? Y eso es lo que nos vamos a detener y después, en todo caso, vamos a discutir qué posibilidades tenemos. Y como habíamos dicho, el problema fundamental para girasol para nosotros es acumular agua. O sea, el barbecho es de fundamental importancia. Yo hago siempre mucho hincapié en el conocimiento. Yo creo que se puede llegar a estar aburrido, pero de fondo están las malezas que mayormente nosotros tenemos problemas en el barbecho para girasol, que son las especies inverno-primaverales, o sea, que vegetan en invierno y terminan su ciclo en primavera. Uno de los problemas fundamentales es parietaria u ocucha, tenemos peludilla o algodonosa, rama negra, conocida por todos, tenemos también los sonchus, dos especies, nicotiana y algunas crucíferas. Entonces vamos a ver qué especies tenemos nosotros en el lote y estado de desarrollo. También pensemos que nosotros el barbecho lo empezamos como cultivo antecesor de girasol. Nosotros podemos tener el algodón, donde permite hacer un barbecho largo, o sea, marzo, abril podemos empezar con nuestro barbecho. Soja nos libera el lote un poco más tarde y maíz lo mismo. Y muchas veces también tenemos malezas estivales que están terminando su ciclo y donde una de las más problemáticas desde que se inició la siembra directa es la malva blanca y en estos momentos dentro de las gramíneas es el pasto amargo o Digitaria insularis. Entonces, centrándonos en el barbecho, tenemos que hacer una planificación, tener un diagnóstico y tomar acción. ¿Qué implica la planificación? Es ver qué duración tiene el barbecho, si tenemos barbechos cortos, barbechos largos, barbechos intermedios, porque de ahí nos va a dar la residualidad y el producto residual que nosotros tengamos que utilizar en nuestro barbecho. ¿Y qué principios activos tenemos? ¿Y qué genética vamos a utilizar? Sabemos que ya tenemos híbridos que son resistentes a un determinado grupo de herbicidas y por lo tanto nos da un poquito más de holgura para movernos. En el diagnóstico no queda otra y yo creo que todos los que manejamos y trabajamos en malezas es el monitoreo, conocer qué es lo que tenemos en distintos momentos en el lote. No voy a detallarme más porque ya creo que todo el mundo ya conoce, identifica sus malezas en distintos estados de desarrollo. Y la acción es realizar las operaciones correctas y oportunamente. Muchas veces nosotros utilizamos bien una tecnología, elegimos bien, pero una mala aplicación, una mala calidad de agua, el estado de la maleza está desarrollado y los resultados no son
los adecuados. ¿Qué estrategias nosotros tenemos para el barbecho? Están las mecánicas. En siembra directa hablar de mecánicos, remoción no. Podemos llegar a tener, que mucho se utiliza para las malezas difíciles, es el rolo desmenuzador. Yo recomiendo mucho, y por ejemplo en un manejo de pasto amargo, es la desmalezadora de eje vertical, o sea, desmenuzar, o sea, la maleza ya desarrollada, cortarla, dejar que venga el rebrote y así aplicar un herbicida en condiciones más adecuadas para el desarrollo de la maleza. Y otra herramienta que se está utilizando mucho, que es para descalzar esas matas de pasto amargo, cloris, tricloris, en algunas zonas también el problema es Papophorum, para descalzarlas y que venga el rebrote sin mayor remoción de suelo y que da resultado muy satisfactorio y mantenemos la cobertura del suelo. Y también para trozar rizomas de sorgo de Alepo resistente, que muchas veces por la relación parte subterránea, parte aérea, muy elevada la parte aérea, no alcanza a traslocar el herbicida graminicida que se aplica y no tenemos resultados adecuados. Dentro de los controles químicos tenemos que hablar de herbicidas residuales. A pesar de tener un invierno muy seco, tenemos emergencia de malezas y lo que más se utiliza, prometrina, que es dentro de las triacinas, es la que es selectiva para girasol y se utiliza mucho en nuestra zona porque parietaria u ocucha es bastante problemática, entonces es uno de los herbicidas que se utilizan. Sulfentrazona y flumioxacin va a depender del tiempo de barbecho que se tenga, la dosis que se aplique para tener la residualidad. Porque entre los residuales que nosotros vamos a aplicar tenemos que considerar el carryover, o sea, la persistencia que tiene ese herbicida para que no sea fitotóxico para el girasol. Imacetapir e imazapir. Imazapir es un herbicida muy utilizado para el control de manchones de sorgo de Alepo resistente, porque ya, como saben, tenemos resistente a glifosato y a los graminicidas FOB. Y ese metolaclor y acetoclor es para controlar la emergencia de las semillas de esas malezas. Sabemos que prometrina, sulfentrazona y flumioxacin son más de controladores de hoja ancha y como graminicidas residuales ese metolaclor y acetoclor. Muchas veces también es importante conocer la emergencia de las malezas, porque dicen, sí, apliqué acetoclor y tuve muy buen resultado, pero no, hay condiciones térmicas e hídricas y condiciones que requieren en estas especies para germinar. O sea, también ir más o menos conociendo los flujos de emergencia que nosotros tenemos para evitar esa emergencia de malezas. Acá vamos a hacer un impasse, vamos a considerar el metsulfurón muy utilizado por todos, no se lo recomienda en girasol, tiene problemas de fitotoxicidad a pesar de barbechos largos y sabemos que la residualidad de un herbicida va a depender de la dosis que apliquemos, del tipo de suelo, sea materia orgánica, pH que tenga el suelo. Clorimurón también es un herbicida muy utilizado. También tenemos que considerar el tiempo de barbecho. Nosotros realizamos experiencia en el INTA de Sespeña y vemos que a pesar, piensen que nosotros desde abril a fines de agosto podemos llegar a acumular 150 a 200 milímetros de precipitación. Con 90 días de antelación a aplicar clorimurón, nosotros mayormente no tuvimos disminución de rendimiento de girasol. No lo recomendamos porque muchas veces, como este año, las precipitaciones son mucho más inferiores y no tenemos tiempo que el producto degrade.
Otro producto que también se utiliza mucho como residual y ante problema de parietaria, que sabemos que es susceptible a las triacinas, es la atracina. Dentro de estos productos complejos, la atracina es la que me permite, a pesar de que no lo tenemos inscripto para barbechos, es la que me permite una mayor elasticidad de tiempo, o sea, tengo menos fitotoxicidad de atracina en barbecho de 90, 60 días en girasol que un clorimurón. Experiencias que nosotros tenemos en suelos de la Estación Experimental de Sespeña. Indudablemente tenemos que sembrar con malezas totalmente muertas, ¿no es cierto? Entonces muchas veces tenemos que utilizar herbicidas de acción foliar. Entre los herbicidas de acción foliar, los muy utilizados son los hormonales, 2,4-D, dicamba, fluroxipir. Ahí tenemos todos los mecanismos de acción, que también no vamos a ser muy reiterativos, pero tenemos que saber, porque como habíamos dicho, para manejar la resistencia y la intolerancia tenemos que ir alterando mecanismos de acción. Normalmente se lo utiliza para control de rama negra, ¿no es cierto? Acá también hay muchas consultas y tienen su tiempo de carencia. O sea, los hormonales, el 2,4-D, por lo menos 10 días desde la aplicación hasta la siembra, y dicamba y fluroxipir entre 15 y 20 días para evitar la fitotoxicidad. Cabe destacar que en nuestra zona los hormonales están permitidos su aplicación terrestre, aérea está prohibida, desde marzo hasta agosto. Después de ahí queda bajo la responsabilidad del técnico y con receta agronómica. Muchas veces también tenemos emergencias de gramíneas, entonces tenemos los FOP y los DIN, como ya dije, el complejo Chloris, Trichloris, Digitar insularis, Eleucine, y en las zonas más hacia el oeste del Chaco y el este de Santiago, Papophorum, que son especies que tienen una determinada emergencia y hay que trabajar con herbicidas de posemergencia, dada su característica de perennes. Se pueden usar los FOP y DIM, aplicados correctamente, como habíamos dicho, oportunamente y con buena tecnología, los resultados son buenos. Muchas veces para salir de paso está el paraquat, como lo aplicamos para salvar la situación y poder sembrar. Vemos que también es un gran componente del doble golpe. Saflufenacil, nosotros se ha consultado, no hemos hecho experiencia, pero hemos visto fitotoxicidad con saflufenacil. O sea que este herbicida en presiembra de girasol produce fitotoxicidad, entonces lo que no se recomienda. Piraflufenetil y carfentrazone también son productos que matan la parte aérea también con adecuado impacto por centímetro cuadrado, con un buen aceite, un coadyuvante para secar toda la parte aérea. Glufosinato de amonio lo hemos trabajado muy poco, muchas veces por costo y por acceso al producto. En nuestra zona no se utiliza mucho, pero está. Y a veces tenemos que recurrir al doble golpe, por rama negra si la agarramos muy desarrollada, o muchas veces para la parietaria, al ser una maleza como, también llamada pasto alfombra, muchas veces tenemos que terminar de secarla con el paraquat. Eso tenemos la estrategia en el barbecho. En la estrategia en el cultivo, nosotros el cultivo de girasol tiene un crecimiento inicial lento que lo hace difícil y lo hace débil para la competencia por malezas. Hasta B6, el girasol crece muy lentamente, alrededor de 1 gramo de materia seca por metro cuadrado por día. A partir de B6 hasta R6 el crecimiento es más rápido y de R6 en adelante ya decae nuevamente. Entonces vemos que el periodo crítico de competencia de malezas en girasol hasta que cierre el entresurco está desde emergencia hasta alrededor de B6, 25 30 días, dependiendo de las condiciones ambientales y de las malezas presentes.
¿Qué malezas nosotros tenemos a la emergencia del cultivo? Por eso también es importante para ver qué productos vamos a utilizar. Yuyo colorado, pensemos que también nosotros ya tenemos el amaranto palmieri, yuyo colorado resistente a glifosato, quinoa, o sea, tenemos especies más invernos primaverales, verdolaga, y podemos tener vestigios de malva, que sigue siendo nuestro problema, cloris, tricloris y papoforum, ya les digo, en la zona más hacia el oeste. Ya avanzado el estado de desarrollo del cultivo, ya empiezan las malezas primavero-estivales. Entonces tenemos enredaderas o bejuco, que son un problema para nosotros. En algunas zonas aparecen abrojo, amorseco, chinchilla, y empiezan a aparecer las gramíneas anuales estivales. Cadillo o el cencrus, no me acuerdo cómo le dicen en otras zonas, digitaria, pasto cuaresma o pasto colchón. Así que, y en algunas zonas también el cebollín, que en la labranza convencional era un problema, en algunos lotes también sigue siendo un problema como maleza perenne el cebollín. Y a cosecha, que muchas veces es importante, tenemos yuyo colorado, enredadera y sorgálepos ya desarrollados que nos van a interferir en la cosecha. O sea que las estrategias que nosotros tenemos que lograr en el cultivo son las estrategias químicas con preemergentes, con posemergentes y en precosecha, que muchas veces se realiza, y vamos a ver que también van acompañadas dos prácticas. Entre los herbicidas preemergentes, los latifolicidas están prometrina, la dosis va a depender del tipo de suelo. Prometrina, al menos bajo mi consideración, yo la recomiendo en aquellos lotes que sabemos que hay problema de enredadera o bejuco. Fluorocloridona es un herbicida muy utilizado en nuestra zona, pero tiene un espectro de control, o sea, las malezas objetivos son las crucíferas, nabos, nabón, que en nuestra zona mayormente no son de importancia. Pero es bastante utilizado, les da resultado, la dosis va a depender del tipo de suelo porque puede llegar a tener cierta fitotoxicidad. Diflufenican es un producto que yo lo puse, pero en nuestras zonas no se lo utiliza mucho. Y sulfentrazone es un producto residual, un PPO, que está imponiéndose con muy buenos resultados y como alternativa. O sea, cambiar prometrina por sulfentrazone nos está dando muy buenos resultados, a veces mejores que la prometrina. Entre los graminicidas, bueno, tenemos el acetoclor, el S-metolaclor y la trifluralina, que yo la puse ahí, es la que tiene protector para ultravioleta. ¿Por qué la puse? Fíjense que tiene otro mecanismo de acción totalmente diferente. Trifluralina en girasol se usaba poco, y lo poco que se usaba hace alrededor de 10 años que no se utiliza. Entonces estamos poniendo en el sistema un mecanismo de acción diferente ante esa problemática y para manejar gramíneas que en nuestras condiciones son metabólicamente muy eficientes por las condiciones climáticas que tenemos. Acá también vamos a hacer un impasse y es algo que muchos ya deben conocer. Los preemergentes acetoclor y S-metolaclor aplicados en posemergencia del cultivo. Esto queda bajo la responsabilidad mía y de ustedes si se aplican. No están registrados, pero como sabemos que los herbicidas preemergentes son dependientes de las precipitaciones para que se incorporen y se activen al suelo, cuando nosotros sembramos girasol, normalmente se siembra con una precipitación que se da a principios de agosto, fines de julio, y después hay un impasse bastante grande que puede ser que no llueva. Nosotros al hacer la aplicación de estos preemergentes, estos graminicidas, inhibidores del crecimiento de plántulas que no tienen acción foliar, lo estamos aplicando en un momento en que vamos a tener mayor probabilidad de lluvia y estamos dando mayor residualidad para que actúe
posteriormente a la emergencia del cultivo, porque todavía es un cultivo que, como vamos a ver, no tenemos muchos herbicidas selectivos para ser aplicados en posemergencia. Entonces nosotros tenemos que llegar a trabajar con mezclas para complementar la acción de uno y de otro. Bueno, acá están las mezclas más conocidas, más utilizadas, fluorocloridona más acetoclor. Veamos qué problema tenemos. Lo que yo más recomiendo es sulfentrazones más metolaclor o acetoclor y prometrina más acetoclor o metolaclor. Y sulfentrazones más acetoclor también es una mezcla muy utilizada. Ahí varían las dosis, va a depender de, como habíamos dicho, el tipo de suelo que tengamos. Y acá en el manejo de los herbicidas residuales, al aplicar, vemos en el manejo, aplicamos un herbicida A y un herbicida B. El herbicida A es de baja solubilidad, o sea, va a estar poco retenido en el suelo, o sea, el A nos va a controlar las malezas, las semillas superficiales, y el B nos va, como de mayor solubilidad, va a penetrar más y nos va a dar más manejo de las semillas, más control de las semillas que nosotros tengamos. Así que también, no solo vamos a ver, o sea, que los conocimientos que nosotros nos exigen, el manejo de maleza cada vez es mayor. Conocer las malezas y también conocer los productos, su solubilidad, su comportamiento en el suelo, su mecanismo de acción. Entre los herbicidas postemergentes están, para la problemática de malezas que nosotros manejamos, el que más andaría es el aclonifem. No controla, al menos yo tuve muy buen control porque nosotros, la emergencia que nosotros tenemos son yuyo colorado y quinoa. O sea, ese nos quita la interferencia que tienen esas malezas en postemergencia en girasol. Sabemos que es muy limitada la ventana de aplicación, las condiciones en que se debe aplicar. El benazolín, directamente yo lo puse acá, pero no lo recomiendo y lo descarto porque se han tenido graves problemas de fitotoxicidad. Es un regulador de crecimiento y afecta mucho. Y bueno, con la genética, si nosotros utilizamos los híbridos CL, podemos llegar a manejarnos eso también con aplicaciones adecuadas. Sabemos que estas imidazolinonas son de posemergencia temprana, o sea, toda posemergencia debe ser con malezas chicas, generalizando de 2 a 5 hojas, más no, y nos da un poder residual. Y ante el reino de las gramíneas que nosotros tenemos todos los graminicidas. Lo único que recomendamos es la aplicación oportuna. O sea, no apliquemos graminicidas cuando las malezas perennes están en floración o están panojando. Tienen que ser de 15 a 20 centímetros. Por eso se difundió mucho lo que es o el rolo o es la desmalezadora para tener la aplicación bajo esas condiciones. Y en posemergencia, sorgo de Alepo era un problema ya con labranza convencional y en labranza, en siembra directa, también sigue siendo un problema muy competitivo con girasol y entonces se deben aplicar. Considero que aplicando con buenas condiciones a la dosis adecuada, mayormente todos los herbicidas actúan bien. Y acá pongo los ensayos que hemos realizado con las aplicaciones postemergentes de los graminicidas. Fíjense, en el eje de las X está la fitotoxicidad, 0 no hay problema, 5 es alta fitotoxicidad, mortandad de planta. Fíjense que metolaclor y acetoclor son los que menos fitotoxicidad presentaron. También probamos los otros productos. Fluorocloridona, si ya tenemos fitotoxicidad muchas veces en preemergencia, en posemergencia fue muy alta. Y la trifluralina, ven que tampoco afecta mayormente al cultivo. Así que esas
podría llegar a ser las alternativas. Entonces, finalizando, digamos que el manejo de malezas, no solo en el girasol, sino el manejo de malezas es en general. Se debe realizar un diagnóstico, saber qué tenemos, cómo está, realizar una planificación, evaluar los distintos métodos que se tienen, las distintas alternativas, ver la parte técnica y económica, ejecutarlas correctamente y realizar su evaluación. Y si vemos que va, continuar o si no, hacer las correcciones que corresponden. Bueno, les agradezco la atención y quedo a disposición de ustedes. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Alguien, el que esté interesado, levanta la mano? ¿Hay un micrófono? ¿Micrófono? Ah. No salen. Hola. Sí, ahí. Sí, le quería consultar por flumioxacin, cuántos días antes de la siembra, si hay alguna restricción de días. Máximo 30 días antes de la siembra se debe aplicar, o si no se tiene fitotoxicidad. Ahí. Sí, buen día. Buen día. Yo una pregunta con respecto a la trifluralina. Yo soy del noroeste de la provincia de Buenos Aires y bueno, los lotes que van a girasol están con bastante cobertura. ¿Cómo la ve con respecto a lo que es retención en rastrojo? Claro, nosotros todo lo que es trabajar con residuales tenemos muy poca cobertura, porque uno de los problemas que nosotros se nos genera es cobertura. Si se tiene precipitaciones, se puede llegar a incorporar más. La experiencia que nosotros tenemos es con baja cobertura y con muy buenos resultados. Habría que ver ustedes cuándo lo aplicarían y cómo se dan las condiciones. ¿Cuándo se aplicaría? Y nosotros, bueno, la experiencia nuestra de trifluralina, que era anterior, era en manejos convencionales. Exacto. Pero bueno, lo preguntaba porque la idea sería por ahí ponerla como, digamos, barbecho largo. Arrancar con trifluralina. Nosotros empezamos a sembrar girasol en octubre y la idea sería en lo que sería estos meses de agosto empezar a ponerla. Claro, yo creería que va a funcionar. El problema es ver qué espectro de malezas también tienen ustedes. Trifluralina, piensen que va más hacia el control, lo que es gramíneas. Y lo que de hoja ancha sería yuyo colorado, algo de verdolaga. Así que vean también qué malezas tienen. Nosotros todo eso, los barbechos, lo apuntamos hacia las gramíneas, donde nosotros es un problema, aunque las tenemos de semilla y de rebrote de matas, ¿no es cierto? Así que también vean qué malezas tiene y fíjense el espectro que tiene la trifluralina para controlar. Está bien. Yo la consulta era a su criterio. Yo trabajo en la zona noroeste de Santa Fe y se movió mucho lote. Y quería saber, ustedes tienen mucha experiencia en barbecho sobre lote movido. ¿Cuál combinación para usted la más conveniente sobre lote movido, básicamente? ¿En preemergencia? En preemergencia, sí. Norte de Santa Fe. Sí, lo que yo digo, si nosotros tenemos problemas en lotes movidos, ahí vamos a tener una caja de Pandora, porque vamos a tener un sistema inestable, vamos a tener especies de labranza convencional y hemos removido el banco que viene de abajo, lo tenemos arriba, y tenemos especies de siembra directa. Prometrina es lotes donde hay enredadera o bejuco. Si tengo mucha gramínea, me voy a ese metolaclor. Si no es mayor, o sea, si mi problema es mucha gramínea, voy a metolaclor.
O si no, me voy a acetoclor, donde la acetoclor es graminicida, pero también tiene un espectro un poco más amplio hacia que son las latifoliadas. O sea, yo me iría hacia prometrina con acetoclor o metolaclor o sulfentrazone. Esas son las combinaciones que a mí me dieron mejor resultado. Ingeniera, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires ya llegó el yuyo colorado, en sus dos versiones, Palmerí y Amaranthus hybridus, algunos resistentes y otros no en el hybridus. La pregunta es que usted mencionó ahí como posemergente, o creo haber interpretado, al viejo aclonifen. Sí. Y bueno, la experiencia nuestra no es muy buena con el aclonifen. Por eso quería saber si hay un buen control con el sulfentrazone. Sí. Hay un excelente control. Sí. Pero siempre algún lote se escapa. Claro, en la clonifen no es tampoco la solución definitiva, pero es uno de los pocos latifolicidas que nosotros tenemos en girasol. Y ahora, bueno, tenemos a las imidazolinonas, ¿no es cierto? Y en la labranza convencional, nosotros en la clonifen nos permitió bajar la presión de malezas y darle al cultivo una de las mejores condiciones para que compitan con las malezas. Pensemos que nosotros al girasol le tenemos que dar 30 días hasta que cierre el entresurco. Ahí tratar de hacer todo. Después viene el autocontrol del cultivo. Y después se nos viene también en precosecha, donde el cultivo se entrega, entra luz, tenemos humedad y ahí de vuelta tenemos la emergencia de malezas. O sea, nuestro propósito es al girasol 30, 35 días darle lo mejor. Sí, por acá. Tiempo de residualidad de la prometrina y después, haciendo un paraguas en el desastre de rotación de principios activos, si sospechás que una rotación, o sea, un barbecho largo con atracina y una prometrina aplicada en preemergencia, podría visualizar fitotoxicidad, al margen de que no se debe hacer, ¿no? Exacto. Prometrina, la residualidad va a depender de la dosis. Prometrina, lo que se recomienda es un litro y medio. A mí no me dio muy buen resultado, por eso yo pongo 2 litros. La residualidad puede ir de 40 a 45 días, también dependiendo de las condiciones y si llueve. Estamos poniendo un inhibidor de fotosíntesis con la prometrina. Yo hago esto. Si yo pongo prometrina en el barbecho y si no puedo sembrar girasol, la alternativa que me da en mi zona, yo voy a poder hacer algodón y voy a poder hacer soja. Que si pongo atracina, en algodón también tengo un periodo de carencia. O sea, y después, en todo caso, en preemergencia, el sulfentrazone, y ahí estoy pasando a un PPO, ahí estoy rotando un poquito en preemergencia. La prometrina nosotros, si se nos va el problema de ocucha, no tenemos ningún inconveniente, podemos poner otro. Pero es una de las malezas que nos limita más. Así que barbecho con prometrina, que podemos hacer, si no podemos sembrar girasol, porque muchas veces no nos dan las precipitaciones, nos da la posibilidad de hacer otro cultivo. Y como preemergente del cultivo, sulfentrazone. Atracina hay que ver, claro, económicamente conviene más la atracina. Hay que ver el tiempo. Y el girasol, lo que vemos, el híbrido, no responde totalmente. Y con atracina yo tengo que dejar un barbecho de por lo menos 90 días. Prometrina, hasta preemergente lo puedo aplicar en girasol. O sea, tengo esa selectividad. Una pregunta más, porque tenemos que dejar la sala, lamentablemente. Sí, una. Cortita. Llegando bien, con el lote bien limpio, a lo que sería presiembra o inmediatamente preemergencia del cultivo de girasol. Lo que es sulfentrazone, ¿qué dosis máxima recomienda? Para el oeste, suelos arenosos. Suelos arenosos, Del oeste de 250 centímetros cúbicos más o menos. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Lamentamos no poder seguir, creo que hay un par de preguntas más, pero bueno, tenemos que dejar el salón. Gracias por participar.